Os damos la bienvenida a la mesa participativa Abordaje de las enfermedades raras desde una perspectiva y de una intervención poliédrica. Como sabéis, esta mesa es parte del simposio y del congreso de psicodocencia, al que os animamos a seguir de aquí en adelante. Muchas gracias. En esta segunda diapositiva os proponemos un índice para que la comprensión de todo el simposio sea más adecuada. Así que, por favor, seguid estas instrucciones y entenderéis mucho mejor el planteamiento que se hace de las enfermedades raras y todos sus procesos. Como podéis comprobar, estamos ya en la ponencia número 2, características evolutivas de menores con enfermedades raras. Así que, siguiendo este modelo, iréis viendo que todas las ponencias tienen su resalte por si de alguna manera estáis interesadas en continuar con las propuestas que os hacemos. Un saludo de nuevo y estamos ya en la ponencia segunda, características evolutivas de menores con enfermedades raras, y yo soy José Mari Casado. Así que bienvenidas y bienvenidos a esta ponencia. Como introducción a esta ponencia os hemos presentado dos diapositivas. En esta primera vamos a destacar que la mayoría de las personas con enfermedades raras está cursando la enfermedad a la vez que están haciendo sus estudios, su formación. Esto es importante porque es el momento evolutivo y necesario para que luego podamos desarrollar otras actitudes en la vida. También es importante que tengamos en cuenta que la escolarización normalizada es un factor de estar posteriormente integrados en la sociedad. Y es un factor importantísimo para que las personas con enfermedades raras puedan salir adelante. Pero también tenemos que tener en cuenta que todas estas personas presentan una gran variedad, una gran diversidad en todo, incluso teniendo el mismo diagnóstico sanitario. Así que es importante saber que cada persona es como es, no la podemos comparar con otras personas y es también muy necesario el que tengamos en cuenta su propia identidad. Hemos de tener en cuenta que estas diferencias y diversidad en las personas con enfermedades raras vienen dados muchas veces por unos rasgos específicos que están relacionados con la enfermedad directamente. Entre estos rasgos resaltamos en esta ponencia tres, que son el ritmo diferenciado de trabajo, con el cual unas veces se hace un trabajo muy lento, el ritmo es lento, y otras veces es más rápido que el resto del alumnado. Esto puede dificultar la acción del profesorado. El segundo aspecto puede ser que tengamos en la clase unos niños y niñas con un retraso general de su desarrollo y también del aprendizaje. Esto es debido fundamentalmente a que muchas veces hay faltas al aula por el tema de asistencia a las citaciones médicas o hospitalizaciones u otros temas relacionados con la propia enfermedad, además de algunos aspectos psicológicos que veremos más adelante. Y como tercer apartado, diremos que hay alumnos y alumnas que pueden presentar conductas disruptivas, que son propias y relacionadas con brotes de la enfermedad. No tenemos que caer aquí en la ignorancia de decir que es que son alumnos y alumnas que se portan mal, que dinamitan lo que es la acción de convivencia, etc.
tenemos que tener en cuenta que muchas veces son situaciones en las que es muy difícil llegar a un control. En el trabajo de aula es necesario tener en cuenta unos objetivos especiales que van en la línea de entender a las personas y a las situaciones que viven las personas con enfermedades raras, comprender por qué actúan y por qué aprenden de esas maneras. También es importante educar en que la diversidad debe ser una oportunidad de trabajo en el aula y entonces la tolerancia y el aceptar las diversas maneras de actuar y de opinar y de conducirse de cualquiera de las personas, incluidas las que presentan una enfermedad rara. También es importante que todo esto lo generalicemos y tengamos una aceptación, vamos, más general, más global de todo el tema de las enfermedades raras, de manera que podamos sensibilizar de algún modo a través del centro escolar a lo que son las familias y la sociedad en general. La capacidad cognitiva e intelectual se mantiene en 2 de cada 3 personas con enfermedades raras. Y en las que no se mantiene, pues a veces también se merman, ¿no? Con lo cual vamos a ver que hay como unas posibilidades y unas circunstancias que hacen que estas capacidades mermen. Una de ellas podría ser que les damos menos oportunidades a estas personas, con lo cual les limitamos también sus habilidades y destrezas y conocimientos. Otra va relacionada con todo el tema de hospitalización y asistencia sanitaria, que como ya hemos dicho anteriormente, a veces les impiden ir a las clases. Una importante es saber que la medicación y las dietas a veces también repercuten en su capacidad intelectual de manera temporal, con lo cual este factor es importante que se conozca desde lo que es el profesorado y todas las personas que atienden a estas personas en el entorno escolar. Y por último, hay unas afectaciones que son invisibles, que aparentemente no, pero que van relacionadas con aspectos psicológicos como las emociones, el tema de la fatiga, el tema del cansancio, el tema de cómo se aceptan y se van de algún modo viviendo con la enfermedad. Y todo esto hace que, bueno, pues haya una serie de momentos y de circunstancias con las que la persona está o menos motivada o incluso está como más distraída pensando en cosas que son las que va sufriendo internamente. En esta diapositiva vamos a tratar los rasgos que son de tipo más psicológico y vividos internamente por el alumnado con enfermedades raras. Uno de ellos es el sentimiento de ser únicos. Otro es el sentimiento de soledad, que muchas veces va unido al anterior, y de incomprensión de lo que les pasa, tanto por esas personas consigo mismo como con el resto de las que les rodean. Otro apartado importante de estos rasgos es la incertidumbre que supone la enfermedad hacia el futuro, que hace que estas personas pues envueltas hacia estas cosas, ¿no? Y también que tiene que ver con la capacidad que tienen estas personas de afrontar las situaciones que van surgiendo en sus vidas. Todo esto hace que estas personas sean más vulnerables y que de alguna manera tengan un riesgo alto de un fracaso escolar. Algunos de los aspectos que hemos visto anteriormente, el profesorado tiene que también tener algunas características y algunas acciones también diferenciadas y también relacionadas con todo lo anterior. Entre ellas podemos destacar que ha de hacer una selección de recursos, tanto personales como materiales, didácticos, de técnicas y tecnología, que sean más adecuados a cómo presenta las características del alumno o alumna con estas enfermedades raras.
Otro tema importante es que tiene que vigilar para que en la clase, en el aula, las relaciones entre el alumnado sean correctas y no haya episodios pues de agresividad o de bullying o de algo parecido que al final haga que estas personas no estén incluidas ni tampoco estén aceptadas en su contexto de lo que es el aula y más claramente puede ser también en lo que es el centro escolar. Tenemos que darle mucha importancia a la expectativa que mantenemos sobre este alumnado. Ya conocemos de sobra el efecto Pygmalion. Si nosotros pensamos que estas personas pueden llegar a algo importante, al final ponemos los medios y las circunstancias para que lleguen. Pero si pensamos que no van a llegar para nada, la motivación que estamos utilizando o que vamos a utilizar, pues tendrá mucho que desear y no llevará a tener un efecto positivo. Así que la expectativa positiva es muy importante para llegar a un gran éxito con estas personas. Estamos hablando de educación inclusiva y para que esta educación sea inclusiva, pues ha de tener al menos 3 características. La primera de ellas es presencia. Presencia significa que las personas con enfermedades raras han de estar en los mismos espacios y en las mismas actividades que el resto del alumnado. El aprendizaje nos va a llevar a que podamos desarrollar sus capacidades al máximo posible, sin poner límites desde fuera, que los pongan las propias personas con estas enfermedades y tendremos una noción clara de hasta dónde pueden llegar. Y también, lógicamente, hay un principio de participación, en el cual, desde todo lo que es el entorno escolar, se acepta y se ve cómo estas personas también intervienen en lo que es los procesos de participación social, de trabajo, de juego, etcétera, ¿no? De tal modo que su identidad propia se valore y también sea aceptada. Pero como podemos entender, también hay barreras a esta educación inclusiva. Principalmente tienen que ver con no darles las oportunidades necesarias, excluirles de algunas acciones y actividades escolares relacionadas con asignaturas o con acciones extraescolares, ¿no? También tiene que ver muchas veces con que no les favorecemos en lo que es todos los temas de accesibilidad, como hacia la accesibilidad física, la accesibilidad cognitiva, la accesibilidad a los medios, etc. La evaluación de las personas con enfermedades raras ha de ser tanto desde el punto de vista de lo cognitivo y del aprendizaje como de la actitud y del esfuerzo que hagan estas personas. Es importante también que favorezcamos que su capacidad real de trabajo sea considerada y así de alguna manera no haremos que se esfuercen más de la cuenta porque les exigimos más o porque los dejamos pasar pensando que son personas que, bueno, pobrecicas, no van a poder llegar a las cosas. La expectativa, como hemos dicho antes, es importante. La participación de las familias es importantísimo para que todo este proceso vaya bien. Y es una participación dialogada y consensuada. Es necesario que haya profesionales que estén especializados en este tipo de personas con enfermedades raras y que esta especialización sea posible desde las administraciones. Conocemos de sobra que las enfermedades raras están presentes las 24 horas de los 7 días de la semana y los 12 meses del año, por lo que no es lógico que cuando llegan vacaciones se interrumpan todos los programas que estamos llevando con estas personas.
Gracias por vuestra atención y estoy a vuestra disposición en el contacto ofrecido.